Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Estoy acá con este fondo maravilloso. ¿Qué queda más lindo en YouTube que este vacío? Así, este vacío de acá, el placar, la puerta abierta. Una maravilla, una puesta en escena exquisita. Kubrick, después de esto, tu cine ya no tiene más nada que hacer. Esto es belleza pura. Hablando en serio, no es el lugar donde suelo grabar los videos en que hablo a cámara, no es el lugar donde suelo trabajar, pero como hubo un verano muy caluroso, cambié la computadora de lugar, todas cosas que a ustedes no les importan, pero es un poco para justificar la fealdad del fondo. Tampoco es que los anteriores videos que grabé frente a la cámara fueran una maravilla, pero este es todavía peor. Me voy perfeccionando en la incompetencia. Hoy quiero hablar de una cuestión que veo bastante seguido en el taller. Podríamos denominarlo el síndrome de subestimar al lector. No subestimarlo conscientemente, por parte del escritor, por supuesto, estoy hablando. No es una subestimación consciente. Voy a poner un ejemplo práctico y concreto de esto. Recuerdo hace mucho tiempo haber leído un libro de Daniel Defoe, creo que así se llamaba el autor conocido por Robinson Crusoe, que eran historias, cuentos, hasta es generoso llamarlos cuentos, de aparecidos, de fantasmas. Y básicamente un argumento típico de esos cuentos era: había un tipo a caballo, vio un fantasma a caballo y salió corriendo de ahí. Bueno, salió corriendo, no, salió galopando más rápido con el caballo. Más que mal se podría resumir de esa manera, no lo estoy exagerando tanto. Eran cuentos absolutamente simples, casi cuentos al estilo atracciones de feria. Atracciones de feria, digo, acá en Argentina tenemos el tren fantasma, que era o teníamos el tren fantasma, creo que no existe más, era un tren y de golpe salía Drácula, salía un tren así de un parque para chicos, no un tren real, y uno cada tanto veía Drácula, el hombre lobo, no sé, lo podrían hacer con algunos expresidentes, quizá creo que nos daría más miedo. Esas historias de Daniel Defoe eran un poco eso, eran ¿no? Apareció el bicho, el espectro. Claro, a los lectores de esa época seguramente los aterraba esto y quedaban muy satisfechos después de encontrarse con estas historias. Algo semejante ocurría con los primeros exponentes del gótico, con que sonaran unas cadenas o se evocaran a ciertas leyendas medievales. Había una muy famosa de la monja sangrienta que casi se está reciclando en estos tiempos con estas películas de la monja, el spin-off del Conjuro. Ese tipo de leyendas se traían a los tiempos actuales para ellos, por supuesto, y con eso bastaba para generar un efecto terrorífico y éxitos de ventas, porque era una literatura que siempre fue despreciada y todavía hoy es despreciada la literatura de terror. A mí me parece muy bien que se la desprecie, porque cuando se acepta algo se vuelve parte de toda esta basura que llamamos cultura hoy en día, así que mejor que sea despreciada. Volvamos a lo que estábamos diciendo. Esas historias funcionaban con los lectores, más allá de que los críticos muchas veces no les importara, tampoco a nadie le importa la opinión de los críticos. Entonces vendían, tenían éxito, generaban ese terror que buscaban generar. Ahora bien, a veces me topo en el taller, como decía, con gente que inconscientemente parece que creyera que el lector no evolucionó, que el lector de hoy es igual al lector del siglo XIX o el siglo XVIII o más atrás. Y el lector de hoy es un lector completamente distinto. Primero, que está sobreestimulado o hiperestimulado. Ya no basta con meter uno, ni dos, ni 500 fantasmas. Estoy tomando el género de terror como ejemplo, primero porque me gusta mucho y segundo porque es uno de los géneros en los que es más fácil caer en el estereotipo. Marcelo Di Marco, en una entrevista que le hice hace mucho tiempo, decía que hoy lo más difícil para el escritor de terror era no caer en los clichés, pero esto vale para todo género. El lector de hoy es un lector informado, por así decirlo, es un lector sagaz, es un lector astuto, es un lector que vio 1000 vueltas de tuerca, 1000 giros argumentales. Tengo un video específico sobre los giros de guión y algunos clichés, algunos giros de guión que ya se han gastado. Y es un lector que de algún modo está en un desafío con el autor. Lo mismo puede pasar en el género policial, ¿no? ¿Quién es el asesino? En el género policial hay una regla no escrita, aunque algunos la escribieron,
de que el lector tiene que tener todos los elementos para adivinar al culpable desde el principio de la novela o desde las primeras páginas. Lo antes posible se le tienen que dar al lector todos los elementos para que él pueda adivinar al culpable, y ahí es un duelo de astucia con el autor, que el autor, usando medios legítimos, no vamos a entrar ahora en la legitimidad, en qué define la legitimidad de esos medios, usando medios legítimos, el autor de la novela policial debe hacer que la revelación del culpable sea una sorpresa, pero no una sorpresa arbitraria, sino una que haga que el lector diga, ah, sí, una de las fichas del rompecabezas, mira vos, qué bien que me la hizo, qué bien que me la jugó, porque tenía todos los elementos ahí yo para descubrir al culpable, pero me lo ocultó muy bien, como los magos, ¿no? Me distrajo con una mano y con la otra metió el conejo en la galera o lo sacó, no sé. En todos los géneros pasa esto. Hoy en día tenemos un lector que no se va a sorprender porque nosotros escribamos un cuento de un hombre que tiene una mujer que es muy insoportable y un día la tira por la ventana. Bueno, eso primero que, dicho así, no es un cuento. Tampoco sería un cuento si la mujer lo mata al hombre. No tiene ninguna revelación, ningún giro, nada más allá de la anécdota. No tiene una historia debajo de la historia. Es una noticia de diario. Y justamente a eso voy. Cosas como esas vemos hoy todos los días en los diarios o leemos. No sorprenden a nadie. Es una escena violenta, nada más. Lo mismo con esto que decíamos de los fantasmas. Hoy no se puede, o no se debería, escribir una historia al estilo de aquellas de Daniel Defoe, porque sí, iba caminando por la calle, vi un fantasma y salí corriendo. Eso puede estar bien para contar en un fogón, o al estilo de esas leyendas urbanas o campestres que se cuentan, pero no logra impresionar, no logra conmover en el sentido amplio de la palabra, no logra moverlo al lector actual, que siempre espera otra vuelta de tuerca, diría Henry James. El lector hoy en día, vuelvo a decirlo, está inundado de ficciones audiovisuales en la mayoría de los casos, porque nos guste o no, el cine y las series son la narrativa popular de nuestra época, como lo fue la novela en el siglo XIX, nos guste o no es así, y como los cuentos populares, ya su nombre lo dice, lo fueron en otro tiempo. Pero también el lector de literatura desde ya espera encontrarse con ciertas cosas, va previendo lo que el autor puede hacer. Incluso les pasará a ustedes mirando una película, ahora va a ir para este lado, va a ir para el otro, un thriller, cualquier género que se les ocurra. Nosotros lo que tenemos que hacer es prever las reacciones del lector, como diría Borges, y frustrarlas delicadamente, también palabras de Borges. Frustrarlas delicadamente quiere decir no de una manera absurda, ridícula. En aquel video que creo que ya lo mencioné, que tengo específicamente sobre los giros de guión, hay una parte en la que reproduzco un pequeño video de George Martin, que le preguntaban si temía que alguien se enterara, dedujera cómo iba a terminar Juego de Tronos y si eso podía llevarlo a cambiar el final. Y él decía que había estado viendo en foros y que, claro, con tanta gente, estamos hablando por supuesto de novelas muy populares, la de Juego de Tronos, con tanta gente tratando de deducir qué pasaba, cómo terminaba el asunto, y alguno había estado bastante cerca, pero que él no iba a cambiar el final por eso, porque todo lo anterior había sido sembrado para cosecharse en ese final, ¿no? Entonces, tampoco la sorpresa por la sorpresa, porque sí, George Martin podía hacer que al final aparezcan extraterrestres en Juego de Tronos y que los maten a todos, pero no tiene absolutamente nada que ver ni con la saga, ni es algo que se haya anticipado, ni es algo que de ninguna manera haya sido preparado. Sería un absurdo, sería una sorpresa, pero una sorpresa completamente tonta. Pero bueno, en fin, esto tampoco me quiero meter más en esto, porque ya lo hablamos en el video sobre los agujeros de guión, también en el video sobre la información en la literatura y algo de eso. Así que en todo caso pueden revisar esos dos videos. Lo que acá sí quiero hacer énfasis es que no subestimemos al lector. Hoy el lector es prácticamente un escritor en potencia en muchos casos, porque está pensando como piensa el escritor, está tratando de adivinar nuestra próxima jugada. No porque sea malo, sino porque es entretenido hacerlo y porque
es un poco la naturaleza humana, ¿no? Así que tenemos una especie de amable duelo con el lector, tratando de no caer en lo obvio. Nosotros tratamos de no caer en lo obvio, en lo previsible, en el asesino fue el mayordomo, de no considerar impactante a lo que no lo es. Hoy no impacta que se presente un fantasma, un vampiro o un asesino en serie o lo que ustedes quieran. Hoy en día, lo vuelvo a decir, el lector ya ha tenido contacto con muchísimas ficciones y ha visto de todo. Entonces, de lo que se trata es no de ser 100% original, porque eso tampoco existe, pero sí tratar de ponerse en el lugar del lector y decir, bueno, esto yo me lo vería venir, digamos, no sé, volviendo al terror, que como muchos saben es el género que yo escribo y que más me gusta. Aparece alguien detrás del espejo, o cuando cierra el botiquín el personaje aparece un monstruo, que a veces hasta los directores de terror juegan con eso y ponen una escena en un espejo para que uno espere que aparezca algo detrás y al final no aparece. Es una especie de anticlímax, casi diría un comentario metafílmico, metacinematográfico, de un comentario del cine sobre el cine. Está, digamos, como diciéndole al lector, te esperabas que hiciera eso, no lo voy a hacer. Entonces uno tiene que ponerse en el lugar del lector, pensar, bueno, si yo me enfrento con esta historia, si yo leo esta historia mía como si fuera otro, o mejor dicho, si soy otra persona leyendo esta historia que estoy escribiendo yo, ¿qué me puedo esperar? Y tratar de descartar las cuestiones más obvias. El asesino fue el mayordomo, descartémoslo, vamos a ver otra manera de manejarlo. Tengamos muy en cuenta esto, porque muy seguido me encuentro con relatos que son más de lo mismo. También tengamos en cuenta que es lógico que nos guste imitar a nuestros ídolos, a escritores que nos marcaron, pero si nosotros imitamos 100% lo que hacía otro escritor, que está bien para empezar, para el que recién empieza, pero cuando ya uno está buscando su propia voz narrativa, está encontrando un cierto nivel, y ya por ejemplo lo que comentábamos en el video de Lovecraft, que mucha gente quiere ser el próximo Lovecraft, vamos a decirlo así, escribiendo lo mismo que Lovecraft. Y Lovecraft fue Lovecraft no porque escribió lo mismo que escribió otro antes, sino porque escribió algo diferente. Si bien, por supuesto, ha tenido influencias y no es que inventó la pólvora, nadie inventa la pólvora en literatura, pero fue Lovecraft porque fue distinto a sus ídolos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, si hoy en día me pongo a leer un relato donde un científico descubre que hay seres del más allá, no sé qué, y todo suena muy Lovecraftiano, y uno piensa, mejor me voy a leer a Lovecraft, me voy a leer al original en lugar de leer a esta copia. Otra cosa es la parodia no en el sentido de burla, sino del juego con la tradición, eso es otra cosa. De hecho, también tengo un video sobre eso, sobre obras que enfrentan la tradición. Pero una cosa es hacer un comentario, establecer un diálogo con la tradición, y otra cosa es repetirla así porque sí. Así que básicamente lo que quiero transmitir en este video es: no subestimemos al lector, tengamos siempre en cuenta que estamos enfrentándonos, en el sentido de ponernos enfrente, de estar enfrente de un lector que ya vio muchísimas historias, incluso si no es un gran lector de literatura, y nuestro libro le cayó de casualidad porque no es que sea un gran lector, ya lo vio en cine y series, ya se sabe un montón de giros de guión, ya no se impresiona fácil, porque hay un asesino en serie que descuartiza a sus víctimas, se vio 1.000.000 de veces, nadie va a decir, oh, qué terrible, las descuartiza. No, eso ya se vio muchísimo. En todo caso está la forma en que lo narremos, la forma en que lo expongamos, porque tampoco estoy diciendo que tengamos que llevar todo al absurdo, bueno, no, porque esto no se soluciona diciendo, bueno, si ya el lector vio a un asesino que descuartiza, vamos a hacer un asesino que descuartiza, que se las come, que después las vomita y se lo sirve en forma de sopa a los niños pobres del... No, tampoco, porque eso ya es tan grotesco, tan terrible, que va más gracia que otra cosa. No estoy hablando de eso, sino de narrar las cosas de una manera diferente, darle un pequeño ángulo, una vuelta de tuerca. Incluso a veces si estamos manejando argumentos que ya se han visto, podemos recurrir a la autoconciencia, que eso lo podemos hablar en algún otro video, que es cuando un libro o una obra de ficción cualquiera de algún modo nos hace saber
que el personaje es consciente de que es cliché lo que está haciendo. Y acá, bueno, me voy a hacer un poquito de publicidad, pero en el libro bueno, que calculo que para cuando salga este video ya estará en librerías y disponible para comprarse en internet, más allá de la preventa que ya pasó. En ese libro yo tengo un cuento que en un momento un personaje alcohólico tiene una conversación con una prostituta, le cuenta sus problemas y después ya en la casa dice: estos son rancios clichés existencialistas, ¿no? Es una manera de decirle al lector, existencialista, también romántico, bueno, el tema de la prostituta con buen corazón, todo eso. Es una manera de decirle al lector: mirá, yo sé que esto es un lugar común, teneme fe que voy a tratar de llevarlo a otro lado. Esa sería un poco el comentario autoconsciente, o metaliterario, o metaficcional, si quieren, ¿no? Decir, yo soy consciente de que estoy tratando con este cliché, pero voy a tratar de llevarlo a un lugar interesante. Después, bueno, ojalá que los lectores no se decepcionen, algunos se decepcionará, bueno, uno hace lo mejor posible. También hay un par de cuentos que tratan con figuras clásicas del terror, pero también trato de darles una vuelta de tuerca. No estoy diciendo que haya reinventado la rueda con esos cuentos ni nada por el estilo, pero trato también de que no sea lo obvio, lo de siempre. Así que no subestimen al lector, sepan que el lector siempre es muy astuto, y si no lo es, no importa. Igual mejor pensar que es astuto, porque nos van a tocar lectores astutos y que ya se saben todos los trucos, todas las trampas. De hecho, recuerdo que a la última película de Star Wars se la destrozaron porque era un desastre argumental, y la criticaron mucho porque yo ni la vi porque no me interesa, pero porque había una escena en donde está Rey, que es la Mary Sue, la protagonista que tiene todos los poderes habidos y por haber. Si no saben lo que es un Mary Sue, lo googlean. Quizás hago un video sobre eso en algún otro momento. Pero este personaje de Rey, en un momento, en una escena, que yo, la escena 3 de la película, por decir algo, curaba a alguien, descubría que tenía el poder de curar a alguien, y que eso estaba puesto ahí solamente para que 7 escenas después ella curara a alguien, digamos, porque 7 escenas después el personaje necesitaba curar a alguien. Lo de 7, 3 lo estoy inventando. Ahora bien, esto es completamente legítimo. De hecho, de eso hablamos en el video sobre cómo dar información en literatura, que uno tiene que plantar algo para después cosecharlo, ¿no? Si yo tengo un personaje que en un momento de la novela, en la página 200, tiene que acertar un disparo dificilísimo, bueno, en la página 100 puedo mencionar que está muy capacitado en tiro, o mejor en la página 10 quizás, o quizá en la 10 y recordarlo en la 100 por las dudas. Pero acá se notaban mucho los hilos, se notaba mucho que eso se lo habían sacado de la galera para que después la Mary Sue hiciera lo que tenía que hacer. En ese caso era más que nada el problema es que las películas ya, por lo que he escuchado, venían siendo un desastre. Desde la primera, la segunda hicieron un embrollo, y en la tercera ya trajeron de vuelta al emperador. Era muy alevoso de todos los trucos narrativos que habían usado. Pero, sin embargo, el lector de aquellas historias góticas, como El Monje y ese tipo de novelas, aceptaba todas estas arbitrariedades, estas locuras, porque era la literatura de la época. Y además, lo mismo, no eran lectores que estuvieran tan versados en ciertas cuestiones. Hoy los lectores pueden hasta ver canales de literatura como este, pueden leer artículos sobre escritores, es decir, es lo mismo que los magos. Ya un tipo sacando un conejo de la galera está bien como introducción, pero si ese llegara a ser el truco final, bastante decepcionante. Lo vimos 1.000.000 de veces, lo del conejo de la galera. Acá sería un poco, podríamos resumirlo así el mensaje: no te conformes con sacar conejo de la galera con tu cuento, tu novela, ni creas que sacando un conejo de la galera vas a impresionar a alguien. Ponete en el lugar del lector, de un lector experto, de un lector que es casi un escritor porque no escribe, en muchos casos, o a veces puede ser un escritor que escribe, cosa que es más difícil todavía, engañar entre comillas a un escritor. Ponete en el lugar de ese lector y pensá lo que puede pensar él y tratá de hacer algo distinto, ligeramente distinto, o hacerlo pero de una manera que no es la que él pensó. Así que espero haber sido claro, que les sirva este video.
para ser más críticos incluso con las propias historias, con sus propias historias, con sus historias. De hecho, muchas veces la primera solución que se nos ocurre y hasta la segunda y la tercera, ponerlas a prueba, no decir, ah, sí, ya está. Bueno, a ver, ya está, vamos a ver, se me ocurrió de esta manera. Si yo estuviera leyendo esta historia, incluso por eso también sirve, entre otras millones de cosas, dársela a leer a otros, porque a veces nosotros nos enamoramos de nuestra historia y no nos damos cuenta que esa princesa o príncipe sapo, en realidad, que necesita más trabajo para convertirse en princesa o príncipe. Así que eso, no subestimemos al lector. El lector de hoy en día es muy astuto, está hiper expuesto a ficciones de todo tipo, con vueltas de guión de todo tipo. Se da cuenta si le hacemos trampa, esto también es importante. Se da cuenta si le hacemos trampa, como pasó en Star Wars. Así que a ejercitar la cabeza. No podemos escribir como si esto fuera el siglo XVIII. Mi nombre es Alejandro y esto es El Sur, Taller Literario. Nos vemos la próxima. Espero que con un fondo todavía más hermoso que este. Nos vemos.